Queridos amigos, la Biblia es la poderosa palabra de Dios que ha sido inspirada por el Señor y es útil para nosotros, trae muchos beneficios para nuestra vida. Por eso te animo a leer la Biblia cada día, porque la lectura diaria de la Biblia es una práctica que nos bendice, que nos beneficia y que es fundamental para el crecimiento espiritual de todo creyente. Mira, en un mundo tan lleno de distracciones y confusión, la palabra de Dios se presenta como una guía clara y constante. Por ello te animo a sumergirnos en las Escrituras y a través de ellas no solo adquirimos conocimiento, sino que también cultivamos una relación más profunda con Dios y lo podemos conocer como Él es. Imagina un marinero en medio de una tormenta, sin un mapa o una brújula. Es probable que se pierda, ¿verdad? O tú y yo en una gran ciudad que estemos de turistas, no conocemos y vamos conduciendo y cómo llegar a cierto lugar. Bueno, una brújula, un mapa, un GPS, como se dice, esto nos puede guiar, ¿verdad? Asimismo, la Biblia actúa como ese mapa, esa brújula, ese GPS, esa aplicación que nos ayuda, ese Waze que nos ayuda a orientarnos. La Biblia nos orienta, nos guía, nos enseña el camino correcto. Nota que la Biblia fue escrita en un contexto histórico y cultural muy diferente al nuestro. Los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo y ellos abordaron temas universales que aún resuenan hoy y son de bendición para nosotros. Por eso el salmista dice claramente allí en el Salmo 119, versículo 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Y este texto refleja la importancia de la guía divina en la vida del creyente. Y así no nos dejaremos engañar por esos falsos profetas que viven inventando cosas o diciéndole cosas al oído a la gente para engañarles, para manipularles, para mover sus emociones o para sacarles dinero, sino que vamos a la Biblia, que es la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y estamos en un mundo lleno de tinieblas, pero la luz de la palabra de Dios nos guía, nos orienta y nos advierte sobre los falsos profetas, maestros. Ten en cuenta que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Lee la Biblia cada día, porque al estudiar la Biblia, ten en cuenta que hay que entender el contexto en el que fue escrita. Por ejemplo, el libro de Proverbios fue escrito en un contexto de sabiduría y enseñanza. Allí en Proverbios 1:7 dice: «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Y aquí la sabiduría se refiere a una comprensión práctica y moral que se aplica a la vida diaria. Por eso, la interpretación de las Escrituras debe ser cuidadosa y podemos clamar a Dios por sabiduría, por entendimiento, por inteligencia. Decirle: Señor, abro tu palabra, enséñame, abre mi entendimiento, permíteme aplicarla a mi vida, obedecerla. Nota que el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 15 versículo 4 dice: «Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados», refiriéndose a la Biblia, «para nuestra enseñanza se escribió». Y esto nos invita a aplicar las enseñanzas bíblicas a nuestra vida contemporánea, reconociendo que los principios de Dios son eternos. Pero de pronto me dirás: bueno, Edu, pero la Biblia es un libro que cualquiera lo escribió, se reunieron
unos hombres y la escribieron y la comercializaron y ya es simplemente un libro que cualquiera pudo escribir. Pues no es así, amigos. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años por alrededor de 40 hombres diferentes, con culturas diferentes, con estratos diferentes, que eran hombres que amaban a Dios, hombres que se rindieron a Dios, hombres santos de Dios, que fueron inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Ellos no hablaron en sus emociones, ellos no sabían que se estaba escribiendo la Biblia. Ellos escribían cada uno en su época, en su tiempo, en pergaminos, y se guardaban celosamente y se iban transmitiendo de generación en generación. Y gracias a Dios, otros hombres que aman a Dios, ellos recopilaron todos esos pergaminos y se fijaron, examinaron que fueran los originales, los que habían sido celosamente guardados y protegidos. Y reconocieron que era la palabra de Dios. El Espíritu Santo seguía guiándolos. Y entonces ellos recopilaron la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por eso la Biblia es una biblioteca preciosa que nos enseña la voluntad de Dios, que renueva nuestra vida. Por esa razón el apóstol Pedro, hablando de la Biblia en ese tiempo, o sea, los pergaminos anteriores, el Antiguo Testamento, dice en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por eso, en la Biblia, en ella hallamos no solo consuelo, sino también fortaleza en cualquier momento, en cualquier dificultad. Nota que el Salmo 34:18 dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué hermosas palabras, qué hermosa promesa. El Señor está cercano a nosotros. El Señor salva a aquel que viene a Él humillado, arrepentido, que clama a Él de corazón. La Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que nos proporciona dirección clara y sabiduría. Vale la pena leer la Biblia, porque la palabra de Dios nos guía en la toma de las decisiones. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más conveniente? Lo que la Biblia nos enseña, porque todo lo que Dios nos dice es para nuestro bienestar. Por eso en la Biblia hallamos esta frase tan preciosa que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Esa es la voluntad del Señor. Pero nosotros muchas veces llevamos del bulto por ser rebeldes, por no escuchar a Dios, por no atender a Dios, por no recibir el consejo de Dios. Por esa razón se nos dice claramente en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Oh querido amigo, la lectura de la Biblia tiene el poder de transformar nuestras vidas, porque la Biblia es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y discierne los pensamientos del corazón. La Biblia es la poderosa palabra de Dios. Léela. Llena tu mente de la palabra de Dios, hazlo cada día, medita, piensa en la palabra de Dios y pídele al Señor sabiduría y ayuda para que Él te abra el entendimiento y la podamos aplicar a nuestras vidas. Hazlo y vas a ver muchos beneficios en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en la toma de decisiones, incluso en la elección de pareja, porque la Biblia habla de todo ello para tu bien.